Ya. Hola chiquillos, ¿cómo están? Hoy día vamos a realizar algunos ejercicios de la guía de resumen de la prueba 2, ¿ya? Y para eso les voy a pedir que ojalá la tengan a mano y vamos a ir viendo algunos ejercicios que son bastante representativos para ir aclarando algunas dudas, ¿ya? El primer ejercicio dice así: la siguiente imagen muestra la réplica de un vehículo antiguo. En ella se puede observar las medidas de la réplica que ha sido construida con una escala de 1 a 18, ¿ya? Bueno, este ejercicio corresponde a un problema de escala y para eso vamos a utilizar la siguiente fórmula que ustedes vieron con su profesor, ¿ya? La escala es igual a la dimensión en el dibujo dividido la dimensión real, ¿ya? Es súper importante tener en cuenta que en esta fracción tenemos que considerar la misma unidad de medida, ¿ya? Por lo general esa unidad de medida van a ser los centímetros. Aquí hay que tratar de trabajar con centímetros para que el resultado dé directo, ¿ya? Entonces, por un lado vamos a escribir la escala que me la dan en el problema. La escala es 1 a 18, ¿ya? En el contexto significa que en el dibujo 1 centímetro representa 18 centímetros en la realidad. Luego vamos a ver qué otro dato se nos da. El dato que se nos da es el alto, el ancho y el largo de la réplica, pero se nos consulta por el alto. Entonces, en el dibujo, el alto es 12 centímetros. ¿Dónde ubicamos ese dato? En la fracción aquí arriba, porque en el numerador corresponde a la dimensión del dibujo. Entonces, de inmediato aquí, en esta regla, yo obtengo que voy a buscar la dimensión real. Este resultado me va a dar en centímetros, ¿ya? Entonces, acá lo voy a multiplicar cruzado, x por 1 es igual a 12 centímetros por 18, ¿sí? X por 1 es x, y 12 por 18 es 216 centímetros. Entonces, en la realidad, el dibujo mide 216 centímetros, pero nos preguntan por la respuesta en metros. ¿Cómo yo paso de centímetro a metros? Divido por 100, para pasar a metros. Por tanto, la alternativa correcta sería, en metros, serían 2,16 metros. La alternativa correcta es la letra C. ¿Ya? Súper bien. ¿Alguna duda? Scarlett, ¿me escuchas? ¿Todo bien? Ya, vamos a pasar al siguiente ejercicio. Bueno, ya. El siguiente ejercicio es un ejercicio de razones. ¿Ya? Yo al ver los dibujos veo que aquí se reparte en partes iguales alguna situación y vamos a resolver calculando por lo general una constante de proporcionalidad. Dice, 3 hermanos, Enrique, Víctor y Laura reciben una herencia de 102.600.000 pesos que se reparten en base al siguiente esquema dividido en partes iguales. Entonces lo primero que yo tengo que hacer es contar cuántos cuadraditos tengo, ¿sí? En el dibujo o esquema. Si los contamos tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ese es el número de partes en que se divide mi total, ¿cierto? Son 9. Entonces, como me están hablando de un total, lo que yo voy a hacer aquí es calcular esta constante de proporcionalidad y tomar los 102.600.000 pesos, ¿sí? Y lo voy a dividir por esas 9 partes. Eso me va a dar un total de 11 millones, todo esto es plata, ¿no? 11.400.000 pesos. ¿Qué significa en el contexto los 11.400.000 pesos? Significa que cada cuadradito, o sea, un cuadradito mide o vale o pesa 11.400.000 pesos. Fíjense que aparece un distractor aquí en la alternativa A porque a esto equivale la constante de proporcionalidad. No es la pregunta que me hacen, la pregunta que me hacen es, ¿cuánto dinero recibe Laura? Laura recibe 1, 2, 3, 4 pedazos, ¿sí? Por lo tanto, ahora faltaría multiplicar los 11.400.000 pesos multiplicado por 4. Entonces, eso me da un total de
45.600.000 pesos. Entonces, en este tipo de ejercicios es súper importante encontrar lo que vale cada cuadradito en el problema, y de ahí responder la pregunta que se nos hace, ¿ya? Y simplemente es, en resumen, contar las partes, tomar el total, que por lo general vienen enunciado en el problema, dividirlo por esas 9 partes, encontramos la constante de proporcionalidad y luego multiplicamos por 4, que es lo que equivale a la ganancia de la herencia del auto. ¿Sí? ¿Queda claro? ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Sí, se escucha perfecto. Ya. Súper bien. Entonces ahora vamos a pasar al siguiente ejercicio. Bueno, este ejercicio corresponde a un problema de razón y proporción, y es súper recomendable hacerlo con estos esquemas de dibujo, porque sale mucho más fácil calculando la constante de proporcionalidad. ¿Ya? Ya. Vamos a pasar al problema 3, que también es un ejercicio de razón. ¿Cómo lo sé? Dice, la razón entre la cantidad de minutos. Aquí, yo tengo que saber muy bien lo que es una razón. Una razón en matemática es simplemente calcular 2 números a través de una fracción, ¿ya? Y por lo general, esa fracción ya viene enunciada en el mismo orden como yo tengo que plantearla en el problema. Entonces, en este ejercicio yo me voy a detener para que se plantee de manera ordenada el problema. Dice, la razón, ok, entonces yo planteo una fracción porque una razón es una fracción, entre la cantidad de minutos. Siempre la primera oración va a corresponder al numerador. Arriba voy a poner los minutos de espera de una persona en una consulta médica y el número de personas que esperan ser atendidas. Entonces abajo tenemos el número de personas que esperan ser atendidas. Es 25 partido por 6. ¿Qué quiere decir eso? Que por 25 minutos de espera se atienden 6 personas, ¿ya? Entonces, ahora que yo planteo esta proporción, dice, si hay 9 personas antes que Pablo, ¿qué estoy entregando como dato? ¿Los minutos o las personas? Las personas. Entonces, yo reemplazo ese número ahí, ¿sí? Entonces tengo que los minutos partido por 9 personas es igual a 25 partido 6, ¿ya? ¿Cuántos minutos debe esperar esa persona? Por lo tanto, aquí los minutos se transforman en mi incógnita. Entonces voy a poner una X ahí, porque es mi incógnita, ¿cierto? Y luego resuelvo aplicando el teorema fundamental de las proporciones, que es multiplicar cruzado, que ustedes conocen como regla de 3, ¿ya? Entonces esto sería X por 6, multiplico cruzado, y acá tengo 25 por 9. Luego despejo la X, este que está multiplicando pasa dividiendo, y tengo 25 por 9 dividido 6. Eso resulta 37,5. Por lo tanto, si hay 9 personas antes que Pablo, ¿cuántos minutos debe esperar? Alternativa D, 37,5. Recuerde que esta incógnita eran los minutos de espera, ¿ya? Así que son 37,5 minutos. En este tipo de ejercicios, lo más importante es respetar el orden en que viene enunciado el ejercicio. Usted se fija, primero habla de los minutos, ese número va arriba. Y luego habla del número de personas, ese número va abajo. ¿Ya? Así que eso es lo más importante en este tipo de problemas cuando uno tiene que plantear una razón o una proporción. ¿Queda claro? Bien. Vamos al siguiente ejercicio, que es un problema de porcentajes. ¿Ya? Dice, problema 4. Don Mario tiene una empresa de confección de ropa deportiva. Una persona le encarga 20 buzos, 32 chaquetas deportivas y 48 boletas. Cuando uno lee hasta ahí y hay tanta información, yo recomiendo que se haga una tabla para ordenar los datos del problema y luego se va calculando lo que se vaya pidiendo. Si lo leen de corrido, se van a confundir, ¿ya? Entonces, por un lado tenemos diversos productos, ¿cierto? Diversos productos. Entonces, el primer producto que se encarga son los buzos. El siguiente producto que se encarga son las chaquetas, ¿sí? El siguiente producto que se encarga son las poleras. Bien, ¿qué otra información me dan relevante? La cantidad de cada uno, ¿cierto? La cantidad de cada uno. ¿Cuántos buzos son? Son 20
Son 32 chaquetas deportivas y son 48 por un litro. ¿Ya? Luego me hablan del valor neto de cada producto. Entonces aquí vamos a poner valor neto de cada producto. ¿Qué significa que sea neto? Que no está incluido el IVA. ¿Ya? El IVA representa el 19%. No está incluido el IVA en este cálculo. Por lo tanto, aquí vamos a hacer lo siguiente. El valor neto es, de cada buzo son 14.000 pesos, ¿cierto? De cada buzo. Aquí dice el valor de cada buzo neto por cada uno. Por cada chaqueta es 12.000. Y por cada polera son 4.000. Aquí vamos a calcular un total de las cantidades netas. ¿Sí? Entonces, ¿cómo calculo ese subtotal? Si tengo 20 buzos y 14.000 pesos cada uno, los multiplico. Y aquí me da un subtotal de 20 por 14.000, son 280.000 pesos. El concepto de buzos. Luego multiplico el 32 por el 12.000 y tengo un total de 384.000 pesos en concepto de chaquetas. Y por último, las 48 poleras por 4.000 pesos cada una son 192.000 pesos por concepto de poleras. Entonces, esto hace un total, si yo sumo estas cantidades por los tres productos, son 856.000 pesos. Pero este valor corresponde al valor neto. Y la pregunta acá es bastante capciosa porque dice, ¿cuánto debe cancelar en total esta persona? Cuando se pregunta el total de algo, se asume que debo incluir el 19% y este valor tiene incluido el 19%. Por lo tanto, vamos a hacer una tabla para calcular el valor final que debería pagar esta persona, incluyendo el 19%. Ya. Por un lado vamos a poner el porcentaje, y por otro lado vamos a poner el dinero. ¿Sí? Aquí hay un 100%. Entonces, finalmente... ¿Cómo están? ¿Sí? Ya. Finalmente aquí, a este valor, que es mi valor original, ¿sí? Yo debo agregarle el 19%. ¿Cómo yo le agrego algo al 19%? Hay una cifra que representa mi 100%. Yo le agrego el 19%, ¿cómo los porcentajes me da el 119%? Entonces, si yo calculo el 119% de este valor, ¿cierto? Me va a dar de inmediato lo que debo pagar finalmente por este producto. Entonces, como esto se plantea como una proporción, acá el valor de X va a ser multiplicar los dos números que se están mirando, o sea, 856.000 multiplicado por 119, y luego dividimos por el que está solito frente de X, que es el 100. Y eso da un total de 1.018.640 pesos. Entonces, ese es el valor incluyendo el IVA. Tenga presente que el valor neto significa el valor sin IVA. Ya, entonces hay un problema de porcentaje donde usted puede abordar de manera bastante rápida y sencilla como el cálculo más directo del porcentaje de una cantidad. ¿Ya? Bien. ¿Sí? ¿Todo bien? Ahora voy a hacer el problema 6, que también es un problema de escala, porque me doy cuenta que hay un dibujo, ¿cierto?, con ciertas medidas, y vamos a ir planteando por la fórmula. Recuerden que la escala es igual a la dimensión en el dibujo dividido la dimensión real. ¿Ya? Bien. Ya, entonces, dice que aquí la pregunta, antes de yo leer las alternativas aparecen las escalas, por lo tanto la incógnita aquí, la incógnita va a ser la escala. ¿Ya? Entonces veamos, dice, la siguiente imagen muestra un árbol dibujado en escala. Las medidas reales del árbol son 8,25 metros de alto, perdón, y de ancho 3,75 metros. Acá vamos a escoger una de las dos para comparar la medida. En este caso, por ejemplo, yo voy a elegir la medida de la altura. Entonces voy a elegir la altura en la realidad y la altura en el dibujo. Para poder ingresar esto a la fórmula, esta es mi incógnita, ¿sí? Mi incógnita.
ambas medidas tienen que estar en centímetros, o ambas en metros. Tenemos que, para poder comparar la dimensión, tener la misma unidad de medida arriba y abajo, por lo tanto, yo voy a transformar esta cantidad, los 8,25 metros, para pasarlo a centímetros, lo multiplico por 100. Son 825 centímetros. Cuando yo tengo centímetro y centímetro, ¿sí? Aquí, centímetro y centímetro, yo recién puedo ingresar los valores a mi fórmula. Entonces, la dimensión en el dibujo son 11 centímetros, ¿verdad? Y en la realidad son 825 centímetros. Tengo que tener la misma unidad de medida para poder calcular la escala, ambas en centímetros. Si tú ingresas eso a la calculadora, 11 dividido por 25, el resultado tiene que ser como fracción, ¿sí? El resultado escrito como fracción es 1 partido 75. Por lo tanto, la escala que representa este problema es la alternativa C. Recuerde, en la calculadora, este resultado tiene que venir como fracción, porque la escala viene representada como fracción. Y eso es todo. ¿Ya? Entonces, la precaución que hay que tener con este tipo de ejercicio es que la unidad de medida tiene que estar los 2 en centímetros o los 2 en metros. Si usted hubiese elegido para comparar el ancho en ambos dibujos, también habría llegado a la escala 1 es a 75. ¿Ya? ¿Bien? Entonces, ahora vamos a ir a este problema que también es de razón y proporción. Dice, los ahorros de Ignacio y Paula están en la razón 3 es a 7. Entonces, usted puede plantearlo algebraicamente en el orden del enunciado, Ignacio es a Paula, 3 es a 7, ¿ya? O bien hacer un esquema del problema. Es decir, en total, ¿cuántas partes tengo entre Ignacio y Paula? Tengo 10 partes. Entonces yo aquí voy a hacer 10 partes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 partes iguales, ¿ya? 10 partes iguales. Y ahora voy a representar o pintar lo que significa cada una de las personas. Dice que a Ignacio le corresponde, por ser el primer nombre, le corresponde el número 3. Entonces yo aquí voy a pintar los 3 primeros cuadraditos y esto es Ignacio. Después dice que a Paula le corresponden las otras 7 partes. Entonces yo estos 2, 3, 4, 5, 6, 7. Estas 7 partes son Paula. ¿Okay? Pero aquí hay un tema de comprensión de lectura involucrado porque dice, si Ignacio tiene ahorrado 245.600 pesos menos que Paula, eso quiere decir matemáticamente que hay una diferencia entre ellos. La diferencia entre sus dineros es 245.600. ¿Cómo yo reflejo esa diferencia en el dibujo? De la siguiente manera. Fíjese, aquí yo tengo 3 partes de Ignacio, son las 3 partes de Ignacio. Para equiparar las partes de Paula yo pinto las 3 de acá. Hasta acá, en esta parte del esquema, ambos tienen la misma cantidad de plata, que yo no conozco, pero en cuadraditos sé que son 3 y 3. Por lo tanto, queda una diferencia de 4 cuadraditos. Esa diferencia, lo que tienen en dinero, es lo que yo te entrego en el enunciado, son 245.600 pesos. Voy a dividir por 4 para calcular la constante de proporcionalidad o lo que vale cada cuadradito, ¿sí? Entonces, son 245.600 dividido 4, 245.600 dividido 4 son 61.400. ¿Qué significa esto en el problema? Significa que cada cuadradito vale 61.400 pesos. Ahora recién voy a leer la pregunta, dice, ¿cuánto dinero ahorrado tienen los dos en total? En total son 10 cuadraditos, así que yo simplemente voy a tomar el 61.400 y lo voy a multiplicar por las 10 partes que representan el problema, y eso da un total de 614.000 pesos, y esa es la alternativa A. Entonces, hay que tener bastante cuidado con la comprensión de lectura del problema. Si yo no quiero hacer el dibujo, la otra forma es haberlo visto aquí, en la
proporción. Acá la diferencia, 7 menos 3, es 4. Y de ahí también yo habría podido sacar el 4 y haber dividido por 4 cada parte. ¿Ya? Súper bien. Y el último problema que voy a realizar ya tiene que ver con el problema 27, que es una aplicación de raíces. Vamos a ver el siguiente ejercicio. Dice, el volumen de este cubo Rubik es 512 metros cúbicos, ¿ya? ¿Cuánto miden los lados? Particularmente me están preguntando cuánto mide la arista de un cubo. Si yo tengo un cubo, la arista de este cubo es el lado, ¿ya? Como es un cubo, todos los lados son iguales. Entonces me están preguntando por una de ellas, ¿ya? Entonces esto se conoce como la arista del cubo. Entonces, yo debo recordar que como la unidad de medida es cúbica, estamos hablando de volumen, o sea, tengo un alto, un ancho y un largo. Entonces tengo un largo, un ancho y un alto. Entonces el volumen de cualquier figura es alto por ancho por largo. Como yo no conozco esta medida y sé que es la misma, ¿cierto? Aquí el ancho, el alto y el largo es la misma, pero no la conozco, le voy a asignar una X. Entonces el volumen va a ser X por X por X. Esto es una particularidad de los cubos tienen la misma medida, el mismo alto, el mismo ancho y el mismo largo, ¿ya? Entonces por propiedad de potencia aquí yo conservo la base, sumo los exponentes que no están, pero imaginariamente aquí hay un 1 en cada X, por lo tanto, esto es un X cubo. Lo que me entrega en el problema es el volumen. El volumen son 512 metros cúbicos, ¿verdad? No voy a trabajar con la unidad de medida porque vamos a ver solamente los números, después vamos a ver en qué unidad queda el problema. Entonces, ¿qué hago cuando la base, porque aquí tenemos una potencia, ¿sí? Aquí tenemos una potencia, la reconocemos. Esta es la base, ¿cierto? Este es el exponente, y este es el resultado. Entonces, ¿qué hago cuando la base es la incógnita? Aplico raíz contraria. Si tengo un X cubo, acá lo que yo debo aplicar es la raíz cúbica del número para despejar el X. Por lo tanto, la raíz cúbica de 512 es igual al valor de X, que vendría siendo la vista de mi cubo. Por lo tanto, si uno ingresa eso a la calculadora, eso es igual a 8. Eso es lo que mide el lado de mi cubo, ¿ya? Es un problema de aplicación de raíces, ¿ya? Yo me imagino que usted con su profesor entrenó para poder calcular esto en la calculadora, no debería ser un problema, no es difícil para nada. Así que, bueno, esos son los ejercicios que yo quise mostrar hoy día, ¿ya? Espero que les vaya súper bien en la prueba. Y recuerden los tips, ¿ya? Sobre cuando hay que calcular la constante de proporcionalidad. En el caso de las escalas, tener en cuenta que la unidad de medida tiene que ser la misma para poder ingresarlo en la flexión. Y espero que estén súper bien. Nos vemos en otra ocasión. Chao.